Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. El gobierno del presidente Biden informó al Congreso sobre su intención de retirar la designación de Cuba como un país patrocinador del terrorismo, como parte de un acuerdo facilitado por la Iglesia Católica para liberar a prisioneros políticos en la isla. Antes de discutir el tema con un destacado profesor y de presentarles la reacción de varios legisladores estadounidenses de origen cubano, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y nunca olvide suscribirse a este canal en YouTube. Y como ya es costumbre, le pido su colaboración para seguir al frente de las cámaras con este proyecto informativo que es 100% independiente, o que más bien depende de usted para seguir trayéndole información veraz y oportuna. Así que si usted puede y desea colaborar, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que ve cuando entra a este canal en YouTube, o sencillamente visite la página web que tiene en pantalla y allí podrá dejarme su contribución. Cualquier ayuda es agradecida. Les cuento que la Casa Blanca, bajo el gobierno del presidente Joe Biden, anunció su intención de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo como parte de un acuerdo mediado por la Iglesia Católica que incluye la liberación de prisioneros políticos en la isla. Funcionarios del gobierno federal que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que muchas decenas de prisioneros políticos y otros considerados por Estados Unidos como detenidos injustamente serán liberados antes de que el gobierno de Biden llegue a su fin el próximo lunes 20 de enero al mediodía. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel se expresó de inmediato. En un mensaje escrito en su cuenta en la plataforma X antes Twitter, el mandatario escribió, y cito, "Agradezco a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de una lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar y que, junto a otras dos medidas adoptadas, ha tenido un alto costo para el país y las familias cubanas". En un comunicado, la Cancillería cubana confirmó que 553 personas condenadas por varios delitos serían liberadas como un gesto al jubileo 2025 decretado por el Papa Francisco. El gobierno cubano calificó la medida como un paso positivo pero insuficiente, señalando que las sanciones estadounidenses han generado pérdidas de $5.000 millones entre 2023 y 2024 y que el embargo sigue afectando gravemente a la economía y a la población. Estados Unidos, según fuentes, también planea disminuir algunas presiones económicas sobre Cuba, así como un memorando de 2017 emitido por el entonces presidente Trump, que endureció la postura de Estados Unidos hacia la isla. La administración del presidente electo Donald Trump, que asumirá la próxima semana, ya ha prometido revertir la decisión y endurecer nuevamente la política hacia Cuba, decisión que apoyan varios legisladores republicanos de la Florida de ascendencia cubana. Escuchemos. Esto es solamente la última traición a la seguridad nacional de los Estados Unidos, a la causa de la libertad del pueblo cubano, del presidente Biden y la administración de Biden-Harris. No nos sorprende. Este es un presidente que ha hecho todo lo posible, el presidente Biden y su administración, para ayudar a la tiranía en La Habana, igual que la tiranía en Managua y la tiranía en Caracas. No nos sorprende que este presidente traiciona a los Estados Unidos, traicionando también la causa de la libertad del pueblo cubano. Y lo que hace básicamente es darle oxígeno económico al aparato represivo del régimen castrista para que siga reprimiendo a la gente. Eso es básicamente lo que hace, le da un cubo de dinero para que puedan seguir en el poder. Y aún así, Blinken, en el Comité de Relaciones Exteriores, me dijo muy claramente que ellos no estaban pensando sacar a Cuba de la lista. Pero llamaron a mi oficina hace pocas horas diciendo que la Casa Blanca había dicho, le había mandado el directive o la directiva o le había mandado la orden de sacar a Cuba de la lista de países terroristas.
por qué Blinken no renunció en ese momento y por qué dijo, no, yo eso no lo voy a hacer. Estamos hablando de una sola semana. Como siempre he dicho durante los 4 años del presidente Biden, nunca escuchen lo que está diciendo, tienen que mirar lo que está haciendo. Y esto es un acto final, bueno, puede ser que no final, porque todavía tiene 5 días para dañar los intereses de los Estados Unidos, pero también dañar los intereses del pueblo cubano, los cubanos que merecen la libertad. Está aplastando otra vez, rechazando todos esos sueños. Así que no me sorprende porque este presidente ha tomado la decisión equivocada siempre. Por eso estamos en la situación que estamos hoy en día y el presidente Trump no puede llegar suficiente rápido. Así que por favor, en 5 días que no hagan algo peor que esto, pero este presidente ha sido un desastre. Recordemos que la próxima semana también asumirá el cargo de principal diplomático estadounidense el senador Marco Rubio, designado como secretario de Estado. Rubio, cuya familia salió de Cuba en la década de 1950, antes de la revolución comunista que llevó al poder a Fidel Castro, ha sido siempre partidario de que se impongan sanciones sobre la isla. Esto mientras que grupos de derechos humanos y activistas, incluyendo la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, han estado presionando al gobierno de Biden para que retire la designación. El tema de la situación en Cuba lo discutí con el destacado profesor Ted Henken, autor con un doctorado especializado en estudios latinoamericanos. Y acá les dejo la entrevista. Profesor Ted Henken, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, Eni, es un placer estar contigo. Placer es mío, profesor. Profesor Henken, ¿cómo interpreta usted la supuesta decisión de Biden de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo? A mi juicio, es una sorpresa, pero es una sorpresa grata en el sentido que es buena noticia por 2 razones. Primero, yo diría que lo más importante de esa decisión parece ser que incluye el compromiso por la parte del gobierno cubano de soltar a unos presos políticos que llevan quizás más de 3 años encarcelados injustamente después de las protestas de julio de 2021, ¿no? Y si es así, yo lo veo como un paso muy positivo. Por otro lado, yo diría que es una buena decisión porque desde hace rato Cuba no tiene nada que ver con ser patrocinador de terrorismo. Ojo, Cuba es un país no democrático que reprime a su propio pueblo sistemáticamente. Entonces no es un buen gobierno, pero tampoco es un gobierno terrorista. Entonces yo veo que por el lado de los prisioneros y por el lado de los hechos o falta de hechos de estar involucrado en patrocinar el terrorismo es una buena decisión. ¿Y qué impacto cree usted que tendrá esta medida en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, realmente yo no veo mucha esperanza de que se mejoren las relaciones, porque ya todos sabemos que dentro de unos pocos días Trump va a asumir la presidencia de Estados Unidos. Es muy probable que Marco Rubio va a ser nominado y aprobado como el secretario del Estado, ¿no? Entonces, y puede ser que ya dentro de poco tiempo esa decisión sea cambiada, ¿no? Pero si puede lograr la libertad de presos políticos en Cuba, yo lo veo como un buen paso, pero realmente yo no espero que tenga mucho impacto en la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, ¿qué implicaciones económicas podría tener Cuba
salir de esta lista, especialmente en términos de comercio e inversiones? Bueno, Cuba no es un buen lugar para invertir dinero ni montar un negocio, por muchas razones que no tienen nada que ver con la política de Estados Unidos, el embargo, el bloqueo, lo que sea, ¿no? Pero sí, al menos si esa decisión o ese cambio en la política o el listado de países patrocinadores del terrorismo, si sigue a pie, va a facilitar más intercambio económico entre Cuba y el mundo y entre Cuba y unas partes de Estados Unidos. Pero ojo, esa decisión no revoca, no cambia el embargo, entonces, y tampoco resuelve los problemas crónicos de la economía cubana, pero puede ser un alivio y un espacio donde se puede ver un poco más oportunidad de invertir para los que quieren correr el riesgo. ¿Y qué consecuencias políticas enfrentarían Biden y los demócratas dentro de Estados Unidos por esta decisión, especialmente en estados con una fuerte comunidad cubanoamericana? Bueno, siempre vemos que los presidentes que van saliendo al final de su mandato tienen una libertad que nunca han tenido antes, que es hacer decisiones sin pagar consecuencias electorales, porque ya ella no va a ser presidente, no va a postular para la presidencia ni otro cargo político en el futuro. Y es una decisión de la Casa Blanca y no se puede realmente echar la culpa a otros demócratas, ni al Congreso, ni al Senado, ni a senadores. Entonces, yo creo que es una acción, buena o mala, que no tiene consecuencias electorales o políticas claras o obvias. Y ya sabíamos, ya vimos en las elecciones de noviembre que la Florida, quizás por un buen tiempo, ya no es un swing state, ya es en la columna de los republicanos, se ha crecido bastante el apoyo hacia los republicanos bajo Trump. Y eso ya creo que ya es un hecho. Entonces creo que no aplica a la lógica política porque ya es un caso perdido para los demócratas en un tiempo corto, ¿no? ¿Y cree usted que esta decisión representa un cambio estratégico en la política exterior de Estados Unidos hacia regímenes autoritarios? Yo creo que no. Yo creo que es lo que decimos en inglés, un one-off, ¿no? Una acción, digamos, única que quizás no representa un cambio de política, pero puede ser eh, que es una señal de que hay momentos o hay temas en que sí se puede lograr resultados positivos en entrar en negociaciones con gobiernos autoritarios, eh, pero solamente en casos escasos con fines muy claros. En ese sentido, no hay costo político casi para Biden y el beneficio es libertad para presos políticos injustamente encarcelados. Y el precio realmente, a mi juicio, es poco o nada porque Cuba no debe estar en este listado de países. Cuba hace muchas cosas mal en el sentido del gobierno doméstico, Ujú. eh, pero no es un patrocinador de terrorismo, aunque sí apoya eh, otros regímenes autoritarios como lo de Maduro en Venezuela y Nicaragua, pero eso para mí, a mi juicio, eso no es
apoyar el terrorismo, sino tener una política externa propia, buscando aliados, aunque esos aliados son igual o peor en el sentido democrático y autoritario. ¿Y cómo afectará esta medida la relación de Estados Unidos con otros países que aún figuran en la lista de patrocinadores de terrorismo? Yo no conozco, yo no sé exactamente cuáles países están en este listado, pero yo imaginaría que los otros países en este listado merecen estar en el listado, como Irán, ¿no? Por ejemplo. Um, eh, y quizás un listado más justo es un listado mejor, porque un país no debe estar en este listado por razones políticas, sino por razones reales. Y ya desde hace un buen tiempo, los conocedores del asunto han dicho que no hay una justificación creíble para que Cuba esté en este listado. Entonces, quizás ya los otros países, un listado ya tiene más sentido, ¿no? ¿Y cómo podría esta decisión afectar la política regional en América Latina? Bueno, como dije antes, como se va Biden y entra Trump, y eso no es una política de Trump, yo creo que no tendría ningún impacto en la relación regional. Um, y tenemos que recordar que ya la semana pasada Trump ha dicho varios disparates sobre que él quiere comprar Canadá, él quiere tomar el canal de Panamá, no, cosas que parecen ser una locura, pero ya es Trump y ya sabemos que él puede decir cosas que otros nunca han dicho y no sabemos si él va a realmente hacer algo. Entonces, bueno, yo creo que es como el acto final, digamos, positivo en la región de una administración y un mandato, y ya va entrando, viene entrando otro que es muy impredecible. ¿Y qué mensaje envía esta medida a otros países en conflicto con Estados Unidos, piensa usted? Bueno, igualmente yo diría que muestra que hay maneras de llegar a acuerdos mutuos, de beneficio mutuo, pero yo no creo que esta decisión en sí tiene mucho peso como un ejemplo, porque ya no va a haber, no va a haber una administración demócrata que ha hecho esta decisión. Entonces, profesor Henken, en menos de una semana veremos la toma de posesión de Trump y seguramente la juramentación de Marco Rubio como secretario de Estado. ¿Usted piensa que si Biden lleva a cabo este cambio, Trump podría anularlo? Sí, podría, es posible y quizás probable, especialmente cuando tenemos a Marco Rubio como secretario del Estado, pero uh, como decimos en inglés, Trump ha hecho muchas promesas y tiene mucho en su plato, ¿no? Y quizás revertir esa decisión, revocarla no es quizás una prioridad, porque realmente para revertir la decisión, ellos tendrían, imagino yo, que mostrar pruebas de que sí Cuba merece estar en el listado. Entonces, eso tendrían que entrar de nuevo en hacer el caso, montar un caso para justificar esto, ¿no? Entonces, eso sería ya otra lucha y no sabemos si van a querer gastar su capital político en otra lucha, una lucha perdida quizás de antemano, no sé. ¿Cómo podría la decisión de Biden influir en las futuras negociaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, yo no veo ninguna esperanza de que tenga
una influencia bajo la administración Trump con Marco Rubio como secretario del Estado, pero puede ser como una muestra de lo que sí se puede hacer incluso con regímenes autoritarios, buscando quizás intereses comunes, eh, que siempre hay una manera. Y yo creo que también es otro ejemplo de lo que puede hacer un político cuando no tiene que pagar precios políticos para sus decisiones, que quizás es un poco no democrático, porque ya tiene libertad sin consecuencia, pero a veces es en esos momentos en que vemos pasos positivos o al menos movimiento y cambios de políticas. ¿Y qué impacto podría tener esto en los derechos humanos y las libertades en la isla? Bueno, debemos recordar que los cambios que hizo Obama con Cuba bajo su segundo mandato, él lo hizo durante su segundo mandato y en los 2 últimos años de su segundo mandato. Entonces, eso fue una estrategia electoral de hacer esos cambios sin pagar consecuencias negativas, porque ya no había otra elección, ¿no? Entonces, eso ya es como un ejemplo similar a esta situación, aunque es mucho menos que está haciendo Biden que hizo Obama. En cuanto a la situación de derechos humanos en Cuba, yo diría que la solución de este problema no va a venir desde afuera de Cuba, tiene que venir desde adentro de Cuba. Podemos afuera presionar, criticar, citar um, el gobierno cubano, demandar al gobierno cubano, y lo debemos hacer y seguir haciendo cuando actúa en una manera represiva, que lo hace sistemáticamente. Um, y yo imagino que los que se van a salir de la presión, yo imagino que dentro de unas semanas estarían en el exilio, Ujú. desterrados. Van a salir de la presión y con una gran presión o hasta como una obligación de irse del país, de su propio país, siendo desterrados como consecuencia. Mejor fuera de prisión que dentro de Cuba y dentro de la prisión. Pero es algo bastante, es un premio bastante agrio para estos prisioneros injustamente encarcelados. Pero es un paso positivo en el sentido de que hay menos personas en Cuba encarceladas injustamente, presos políticos. Aunque Cuba tiene más de 1,000 presos políticos, entonces quizás van a soltar 20, 30, 100, pero va a seguir siendo una cantidad bastante grande encarcelados injustamente en Cuba. ¿Y qué retos enfrentará el gobierno cubano para aprovechar las oportunidades económicas que esta medida podría generar? Bueno, yo diría a estas alturas que cualquier cosa sería positivo para la economía cubana. El gobierno ha hecho eh, una decisión mala tras otra en cuanto a la administración de la economía cubana, y eso quizás sería un rayo del sol dentro de una noche larga, pero no va a solucionar los problemas económicos cubanos, porque los problemas de la economía cubana tienen que ver con el modelo de economía que tienen, que no funciona, no es eficiente, no es productivo, y mano de obra se va huyendo del país por razones económicas y políticas. Entonces, eso quizás tendría un pequeño aporte para la economía, pero no tengo mucha esperanza ni confianza de que el gobierno cubano se aproveche
de esa oportunidad porque ha malgastado muchas oportunidades en el pasado. ¿Y cómo podría influir en el flujo migratorio entre Estados Unidos y Cuba? Yo igual podría tener un pequeño impacto en reducir la presión, pero realmente yo no veo que tendría un gran impacto en las razones o las presiones que llevan a tantos cubanos huir realmente, no digo irse, sino huir de su propio país. Eso cambiaría muy poco. Entonces, finalmente, profesor, ¿usted piensa que el cambio de Biden podría quizás influenciar en esto del embargo estadounidense a Cuba? No, realmente yo no veo ningún momentum. Um, no hay realmente un impulso político ya a esas alturas. No es una prioridad para realmente para nadie dentro del gobierno norteamericano de gastar capital político. Ahora entrando Trump y Rubio a menos. Entonces, podría ser, si estaba entrando una demócrata como Kamala Harris, sí, sería como el comienzo de quizás un acercamiento nuevo, otra política, pero yo veo eso como un ejemplo único sin mucha conexión a otras políticas o cambio de política. Bueno, profesor Henken, muchísimas gracias por su colaboración a ENI con más. Siempre es un placer. En los últimos días del primer mandato de Trump, el 11 de enero de 2021, la Casa Blanca restableció la designación de Cuba como patrocinador del terrorismo. Esta designación había sido revertida durante el periodo de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en el segundo mandato del presidente Barack Obama. Al hacerlo, el gobierno de Trump mencionó el apoyo de Cuba al mandatario venezolano Nicolás Maduro y su negativa a extraditar a rebeldes colombianos a Colombia, entre otros temas, incluyendo su continuo albergue de estadounidenses buscados. Esta decisión fue una de varias en el área de política exterior que Trump hizo en los últimos días de su primer mandato en la Casa Blanca. Hasta el momento no hay comentarios por parte del equipo de transición de Trump, ni de Rubio, ni de su oficina. Un tema súper importante para nuestra comunidad. Y antes de terminar, déjeme saber lo que usted piensa al respecto. ¿Debería Estados Unidos sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo? Déjeme su respuesta en la parte inferior de este video, ya que siempre es interesante saber su opinión. Y eso es todo por hoy, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con más. Un breve informativo, siempre con la verdad.